7 de la mañana con 23 minutos, de regreso con ustedes en Primera Página. Seguimos con nuestro segmento de entrevistas. Recuerden, @Primera Página, la etiqueta disponible para ustedes en Twitter, @Primera Página también en Instagram, para que puedan seguir interactuando con nosotros, enviando sus preguntas, como siempre, con respeto para nuestros invitados. Nuestra segunda entrevista de la mañana es con Mariclen Stelling, socióloga y también analista político. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Este lunes a abordar un tema tan importante para el país, el diálogo. Sí. Nuevamente el diálogo está en la palestra, lo hemos visto reseñado, voceros de otros países han hecho votos porque se encuentre una salida pacífica a la situación política que atraviesa el país. Pero el diálogo como herramienta, lo hemos visto desde el año 2014, con los escenarios que se dieron en el mes de febrero, lo vimos en el año 2016, 2017. Y todavía por parte de algunos sectores se sigue haciendo un llamado a esta herramienta como solución al conflicto, pero la oposición venezolana, a medida que ha ido avanzando el tiempo y el conflicto político, se ha venido cerrando cada vez más a esta posibilidad. Claro, bueno, para hablar de diálogo tenemos que hablar de actores políticos, pero también tenemos que hacer una aclaratoria que el conflicto venezolano se ha transnacionalizado, que es una diferencia de estos procesos previos. Sí, está fuera de las fronteras venezolanas, donde hay actores geopolíticos importantes que están incidiendo internamente y en las decisiones de los factores políticos nacionales, ¿no? O sea que hay una incidencia desde fuera, hay factores políticos, geopolíticos que desean que dialoguemos, hay otros que más bien están promoviendo una invasión. Ahora, dentro de estos actores políticos, hoy estamos viendo Estados Unidos, por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela y quienes están en el Poder Ejecutivo, han señalado es uno de los principales actores que hoy están encabezando las acciones que se emprenden contra el país. En un proceso de diálogo, ¿es factible que Estados Unidos participe? ¿Qué disposición hay a que esto ocurra? Fíjate, en un proceso de diálogo yo creo que los que deben comenzar a dialogar son los factores internos. Y entre los temas que se pondrían sobre la mesa para iniciar el diálogo estaría ese. Eso no es una decisión de los Estados Unidos, ni es una decisión tuya y mía, ni es una decisión de este momento. El que participe un actor externo como los Estados Unidos, que está promoviendo acciones bélicas contra Venezuela, en un proceso de diálogo, yo lo veo como difícil y complicado. Entonces, cuando uno va a dialogar, cuando los factores internos deciden que están dadas las condiciones para el diálogo, tú colocas sobre la mesa cuáles son los temas sobre los cuales se va a conversar. Uno de los temas podría ser factores geopolíticos externos que están promoviendo acciones bélicas, deberían participar en un diálogo de venezolanos y venezolanas. Pero en otros procesos hemos visto, por ejemplo, caso 2016 con Leonel Fernández, Martín Torrijos, que fueron acompañantes de este proceso, pero no fueron electos por parte de uno de los actores que participó en el mismo caso con el diálogo en República Dominicana. Claro, porque allí se trató como una suerte de diálogo, yo creo que de cúpula, de decisiones que estaban como en unas cúpulas, quizás por eso fracasó el diálogo, porque los actores que estaban dialogando posiciones de poder. Yo creo que ahorita el diálogo está en otra dimensión. ¿Por qué está en otra dimensión? Porque la conflictividad interna ha llegado a una situación crítica. No solamente hablaríamos de una crisis alimentaria, de una crisis política, de una crisis de salud, de una crisis psicosocial, cultural, estaríamos también hablando de una crisis en cuanto al entendimiento de los factores políticos que hacemos vida aquí en el país. Entonces, en aquel momento, actores políticos no elegidos se sentaron en una mesa, pero yo creo que yo no participé en eso, pero ellos estaban negociando principalmente posiciones de poder. Sí, bueno, de hecho estaba en disputa el reconocimiento de la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que nunca se llegó a dialogar sobre los temas que son ahorita urgentes. ¿Cuáles son los temas urgentes? El tema salud, el tema crisis económico, el tema conflictividad política y el tema electoral. Yo creo que el tema de derechos humanos y el tema de la alternabilidad en el poder, que también es una de las banderas de la oposición todos esos son venezolana. elementos que hay que ponerlos sobre la mesa y discutir. Pero nosotros, los venezolanos y las venezolanas, y creo que en este momento se está construyendo una suerte de tejido social despolarizado que ha surgido de la radicalización y de la polarización. Entonces hay voces que han venido aquí a Globovisión, ¿verdad? Y hay voces que son hasta de oposición, que los están satanizando dentro de la misma oposición porque están pidiendo diálogo, consenso, negociación, conciliación. Entonces, esta es la lectura que yo le estoy dando a este momento. Ese nuevo tejido social despolarizado que surge de los polos radicalizados y polos violentos, que no quieren conversar con el otro, ¿verdad?
Y ese nuevo tejido yo creo que se está lentamente configurando y de allí es que va a emerger, en mi opinión, el diálogo en Venezuela y los temas sobre el tapete para Pero dialogar. es representativo este tejido que se está formando porque lo que vemos en las encuestas, caso de Data-Análisis, caso de Datincorp, es un rechazo de por lo menos el 80% contra quien está en el poder. Yo no estoy hablando que son personeros del poder, yo estoy Claro, hablando... pero digo que en el caso de una negociación política que no lleve a lo que la oposición venezolana hoy está pidiendo desde la cúpula que está encabezando estas iniciativas, que es cualquier diálogo que lleve a un cambio de gobierno están sumados, pero a otra solución no. Claro, pero tú te estás anteponiendo a lo que yo te estoy explicando. Yo te estoy hablando, se está consolidando un nuevo tejido social despolarizado que viene de los polos radicalizados. Ese nuevo tejido social se está configurando, se están discutiendo en diferentes espacios. Ustedes han traído gente representativa de ese nuevo tejido social, que yo considero que es un nuevo tejido social. Y luego entonces se dirá sobre cuáles temas vamos a discutir, porque así es que se hace un proceso de diálogo. ¿Pero qué pasa Nadie con este te sector? impone sobre qué vas a discutir. En la mesa del diálogo tú dices, bueno, ¿cuáles son los temas más urgentes, tanto para la oposición como para el gobierno? Porque lo que tenemos que dejar un poco de lado para dialogar es que yo soy de oposición y te odio a ti que soy chavista, y yo soy chavista y te odio a ti que soy de oposición. El país está viviendo un momento crítico y eso es necesarísimo y están surgiendo voces que están llamando a diálogo, voces con posiciones de poder, voces de los espacios de la oposición que están reencontrándose por la situación crítica del país en Pero este ¿y qué momento. pasa con esas voces que, si bien estamos en ese proceso de un nuevo tejido que ha surgido de esos extremos, con esas voces extremas que aún están en estas posiciones, pudiéramos decir radicales, que están llamando al artículo 187, numeral 11, Claro. que están en qué pasan y qué papel juegan en un proceso de negociación, que son además representativos, caso de los principales partidos políticos del Probablemente país? podrían participar en esa mesa de diálogo, pero habrían otras voces que no están en los polos radicalizados. Lo que un proceso de diálogo en este momento no lo podemos montar jamás con las voces radicales. No podemos, porque nunca nos vamos a entender. Entonces allí habrían un espacio multivariable con ese nuevo tejido social que convocaría a su vez otras voces más radicales. Viendo los procesos previos, 2016, 2017, también inicios de 2018 con Dominicana, hay dos visiones sobre los fracasos de los procesos de diálogo. Desde la oposición venezolana se habla de que el Estado está indispuesto o se cierra totalmente al reconocimiento de los requerimientos de la oposición venezolana, de las banderas que han llevado, sea el Claro. caso de la liberación de los presos políticos, el reconocimiento de los partidos, el caso del reconocimiento de la Asamblea Nacional. Pero por otro lado, el Estado venezolano dice que se trata de intereses de la oposición de no lograr una solución pacífica. ¿Cuál cree que ha sido realmente el fracaso de los demás procesos? De los intentos De los diálogo, anteriores. bueno, porque yo creo que no eran las voces más representativas para dialogar. En este momento yo creo que está surgiendo. Cuando yo te hablo de ese nuevo tejido social, creo que son voces que representan un espacio, yo me voy a llamarlo central. Allí estaban sentados los polos radicalizados, que yo creo que nunca llegaron a la mera negociación, sino primero discutieron posiciones de poder en la mesa de diálogo. Había una disputa de poder en la mesa, que yo no creo que la podríamos hasta llamar de diálogo, era un prolegómeno para un proceso de diálogo y nunca se pasó a la otra etapa, creo yo, desde afuera y por todo lo que he leído. ¿Pero a qué podría depender esto? Porque volvemos otra vez a lo mismo. Hay dos visiones. Era otro momento político, era otro momento económico. El momento político ahora es un momento absolutamente crítico. En aquel momento la crisis no estaba planteada como estaba planteada ahorita. Ha surgido, por ejemplo, hay un elemento importante que hay que destacar, surgió un personaje que se llama Guaidó desde la oposición. Ese personaje está comandando un polo muy radical que está pidiendo intervención extranjera. Eso no estaba planteado en ese momento. Pero está pidiendo también la solución de un tema que está en la mesa, que es la crisis económica y política Claro, del país. después de la intervención. Bueno, es una de las herramientas que se ha O con planteado. la Más que la amenaza- intervención O con la amenaza de la intervención. Bueno, más que la intervención habría que analizar la ¿Tú aplicación de un discutirías artículo. con una pistola así en la 100? ¿Dialogarías con alguien? Bueno, pero es el mismo, ellos pueden poner el mismo ejemplo desde el otro lado. Se llevan, y también hablamos otra vez de los procesos anteriores, 2016, 2018, han llevado diálogos donde el escenario está puesto de un solo lado.
Es algo que también ha señalado la oposición. Mencionaba el caso de los Martín Torrijos, Leonel Fernández, que no fueron electos por uno de los que participó en la mesa, y es algo que también hay que tener en cuenta a la hora de negociar. Y lo vamos a conversar en la siguiente parte. Estamos con Mariclen Stelling, socióloga y analista político. 7:33 minutos de la mañana. Recuerden que a través de la etiqueta Primera Página ustedes pueden enviar sus preguntas y, por supuesto, sus comentarios. A la pausa y seguimos con mucho más.